La clase pasada estamos resolviendo ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden mediante método de Euler. Euler hacia adelante. La idea es aproximar la función, ¿de acuerdo? En el punto n más 1, ¿sale? A través de la expresión f de xn más h por la derivada de xn, ya que la derivada, ¿sale? Al final del día se aproxima mediante f de xn más 1 menos f de xn sobre h, que esta es técnicamente la definición de derivada, ¿de acuerdo? Por eso es que el método de Euler funciona, porque nosotros teníamos una expresión para la derivada, ¿sale? La evaluábamos, teníamos el valor de x y un punto de la función y lo multiplicamos por el tamaño de paso. Y lo único que hacíamos era este producto, aproximamos el siguiente, con ese calculamos el nuevo valor de la derivada e íbamos haciendo como que recursivo esto, ¿sale? En este sentido íbamos como que calculando. Por eso es que funciona bastante bien el método de Euler. Sin embargo, no es muy eficiente. Lo que nos propone Runge-Kutta es utilizar los términos de derivadas de orden superior de la función que aproxima, ¿sale? De manera un poco implícita y resuelve algunas ecuaciones por ahí. El chiste es que utiliza más puntos, ¿sale? De aproximación intermedios entre un punto y otro, ¿de acuerdo? A través de expresiones de la derivada. Básicamente eso es lo que hace. Entonces, vamos a ver métodos de Runge-Kutta de segundo orden. Y para eso vamos a utilizar un par de métodos. Empecemos con el método del punto medio. No voy a profundizar en qué es qué hay detrás, pero sí vamos a trabajar un poquito con las fórmulas y el explicar el cómo se utilizan, ¿de acuerdo? El método del punto medio hace algo similar, aproximar la función a través de la derivada o de la ecuación diferencial o la función que representa la derivada, utilizando la misma estructura de aproximación que hemos indicado aquí. Solamente que utiliza algunos puntos intermedios para calcular, ¿sale? Los valores de la derivada. Entonces, en este caso, el método del punto medio es que el yn más 1 es igual a yn más h de f. Aquí voy a poner xn más 1/2 de h, coma, yn más 1/2 de h por f de xn, coma, yn. ¿De acuerdo? Lo que hace es, si se dan cuenta por el tamaño de paso, aproximar un punto intermedio, ¿de acuerdo? Antes de llegar al punto final de aproximación. Utiliza un punto medio como para mejorar la aproximación. Por eso es que aquí tenemos un f de xn más 1/2, que sería el punto medio entre xn y n más 1, ¿sale? Y aquí también utiliza un yn más el punto medio que hay entre estos dos. Por eso se aproxima de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y de ahí en fuera no hay mucho que hacer, solamente hay que entender que aquí hay un paso de recursividad. Sin embargo, desde el punto de vista de programación es realmente sencillo, ¿sale? En el caso de hacerlo con tablas es un poquito más complicado. Aquí en esta parte cabe mencionar que necesitamos un punto y0 de x0, o más bien la forma correcta es x0 igual a y0,
que es nuestro valor inicial, y que f de x, y equivale al despeje de la derivada de y. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, entonces, trabajando con la expresión que vimos la clase pasada, que está por aquí, ecuaciones diferenciales. Acá este es Runge Kuta 1 Euler, vamos a llamarlo así. Este que vamos a poner aquí es Runge Kuta 2 punto medio, ¿de acuerdo? Y vamos a traernos estos elementos, ¿sale? Voy a traerme estos elementos aquí. Control C, Control V, ¿sale? Nada más que vamos a representar un poquito mejor esto, ¿sale? Voy a cortar estos elementos, Control X, Control V, para dejar indicado el tamaño de paso. El tamaño de paso H, que es, en este caso, para aquí, si no mal recuerdo, era 0.5. Entonces, aquí vamos a poner 0.5 para que no se nos olvide. Aquí tenemos f de x, y, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por la fórmula que tenemos, deberíamos de colocar xn más 1/2 de h. Entonces, aquí vamos a colocar xn más 1/2 de h. Que esto será más 1/2 del tamaño de paso de h, que es 1/2 de 0.5. Aquí lo voy a poner así. Y aquí hay que colocar el f de x más 1/2, y de x más 1/2. Entonces, aquí es f de xn más h sobre 2, yn más h sobre 2, voy a ponerlo así, por f. Y la complicación existe en que nuestra ecuación diferencial es se despejaba de la clase anterior, así, como dy en dx igual a f de xy, como coseno de quién, por lo que tenemos aquí es coseno de x, coseno de x menos 7xy sobre 3. Si era menos, sí, sí es menos. Esa es la expresión que está acá. Ah, no, pero es todo. Todo esto sobre 3. Esta es la ecuación diferencial que estamos resolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que construir estos elementos, sobre todo el segundo, es el que cuesta mucho trabajo. ¿Sale? Aquí ya lo puedo recorrer, pero aquí, cambia. Este es coseno, bueno, un paréntesis más, coseno de x más 1/2 de h, y aquí sería más, vamos con x por y, x sería este elemento, no, es primero el menos 7, es menos 7 por este x, por esta estructura de y, que sería paréntesis, el yn más 0.5, que es h, sobre 2, por el f que tenemos aquí. Y todo esto sobre 3. ¿De acuerdo? Y ahora este y va a cambiar. ¿Sale?
¿De qué manera cambia? Pues que ahora, según esta regla, es yn más h por el f que tenemos aquí, por el f que está al final. Es decir, este es este más 0.5 por el f que va acá. Se recorre. Y aquí se recorre. ¿Sale? Y se ajusta en principio más rápido. Escribir esto en tablas o hacerlo a mano es un poquito complicado porque el conjunto de recursividad que hay aquí cuesta trabajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, programarlo en Python es un poco más natural porque se escribe casi como se lee la fórmula. ¿Sale? Vamos a verlo. ¿No les interesa teoría de grafos? No, ¿verdad? Ah, es que ese no es el de ustedes. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Voy a copiar el de Euler porque es casi lo mismo. Control C. Voy a escribirlo acá, pero vamos a cambiarle el nombre. Punto medio. Punto guión bajo medio. Ahí está. Y lo único que cambia en realidad es esta fórmula. ¿De acuerdo? Porque en realidad el único cambio que tenemos pues es el cómo se escribe esta fórmula, pero podemos escribirla así como está sin muchos problemas. ¿Sale? Creo que mejor esto lo dejo aquí y Python es el que minimizo. A ver. Yo creo que así y así un poquito para que nos permita ver un poquito mejor el código. Y un poquito más grande, yo creo, para que esto se vea mejor. Se ve mejor así, ¿verdad? Entonces, de punto medio lo único que hay que cambiar es esta fórmula. Y no se cambia todo. Simplemente es el yn más 1 es el yn más el tamaño de paso, que aquí le llamamos, ¿cómo se llama el tamaño de paso a h? Por la función que se llama f, que es donde tenemos la ecuación diferencial despejada. Y nos pide que ingresemos x. Y toda esta es la estructura de x. xn más h sobre 2. Y ya. ¿Por qué la podemos escribir así? Porque Python primero va a calcular esto y después el resultado se lo va a mandar a la función. Y también del otro lado. Aquí puedo poner yn más h sobre 2 por, y dentro de la función puedo llamar desde la perspectiva de programación a la función sin problema y poner xn yn. Y eso es todo. Desde la perspectiva de programación, esta fórmula tiene mucho sentido. Hago este cálculo, ¿sale? Y lo mando como un parámetro para esta función. Hago este cálculo que incluye llamar esta función, evaluarla, devolver el valor y calcular todo ese parámetro. Y lo mando como parámetro de una función, de la misma función, pero en una evaluación posterior. Y ya, no tiene mayores problemas. ¿De acuerdo? Y entonces, pues podemos trabajar con esta ecuación que se llama punto medio. ¿Sale? Y nos debe dar los mismos valores que obtuvimos, ¿sale? Aquí le voy a pedir que nos imprima todo Y. ¿De acuerdo? Nos va a imprimir todos los valores que obtuvimos en el Excel que hicimos hace un segundo. Debemos obtener estos valores de Y. ¿Sale? Lo voy a correr.
Y aquí están, vale 1, 0.84, 0.84, 0.37. Lo voy a acercar para que lo vean. 0.84, 0.37, 0.13, 0.05, 0.7 y 0.23. Que se refiere exactamente a los valores que obtuvimos aquí. ¿De acuerdo? Si aumentamos el tamaño de paso, recordemos que esto iba mejorando. Aquí lo que pedimos fue YY en paréntesis len YY menos 1 para ver solamente el resultado final. Entonces aquí nos da menos 0.047 y si aumentamos en 3000 el número de intervalos, pues ya vamos obteniendo mejores aproximaciones. La idea es que esta es una mejor aproximación que utilizar el método de reunjecuta de primer orden. Y la mejora computacionalmente no es muy exigente. De hecho, nada más fue modificar un poco la otra fórmula, que en realidad nos conlleva una operación más. No hay nada más en esto. ¿De acuerdo? Por lo cual el método de punto medio pues es muy útil. Y si recuerdan, comparado a los 5 pasos con el método de Euler, creo que no debe haberlo borrado. Control C, Control V, Control V es, si no estoy mal, es Euler hacia adelante. HD o HD. Ok. Voy a graficar el método de Euler. El método de Euler hacia adelante nos mandaba esta estructura, ¿de acuerdo? El método de punto medio nos manda esta gráfica para el mismo número de intervalos. Si se dan cuenta, es menos abrupta. Bueno, esta es la de Euler. Esta es la de Euler. Esta de Euler sube mucho y de pronto cae. Esta es menos abrupta, más suave, más parecida a lo que va a ser la función al final, ¿de acuerdo? Esta forma suave que toma al final. ¿Dudas con este? ¿Preguntas? No, profesor. Ok. El método de Euler modificado, ¿sale? Toma esta estructura y es el primero de los métodos en tomar la forma de los Ks, ¿sale? Que nos da una tabla un poquito más amplia. Entonces, Rungecuta 2, Euler modificado. No, miren, no necesito poner esto. Ok. ¿Qué hace el método de Euler modificado? Control C, Control V. El método de Euler modificado, ¿sale? Va a trabajar con la siguiente estructura. En realidad, lo que vamos a hacer es calcular un K1 como H por F de X, N, Y, N. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, empecemos a calcular este K1. ¿Sale? K1 es igual al tamaño de paso, que es 0.5 por
este elemento. K2 es aquí H por F de X más el tamaño de paso, coma Y más el valor de K1. ¿De acuerdo? Entonces, con esa fórmula, ¿sale? Vámonos acá. Esta fórmula que tenemos aquí, K2 es igual, lo estoy tomando de acá, tamaño de paso que es 0.5 por paréntesis, y aquí debemos de poner el valor de coseno de X, pero aquí nos dice que debe ser el valor de X más el tamaño de paso. ¿De acuerdo? Lo va un menos 7 por X, según la fórmula que teníamos originalmente. Entonces, X ahora debe ser tomado como el X más el tamaño de paso, es decir, este más 0.5 por el valor de Y. Pero el valor de Y aquí es Y más K1 más este K. ¿De acuerdo? Todo esto debe de ir sobre 3, que es el valor de la ecuación. ¿Sale? Y ya. Así se calculan K1, K2. Voy a recorrerlo. Y el valor de Y cambia. ¿De acuerdo? El valor de Y va a ser el valor de Y anterior más K1 más K2 sobre 2. Ah, claro, claro, claro. Es que aquí yo la regué. A ver, este se está calculando como S por S. Y este se está calculando como S por S. Perdón, perdón, perdón. Sí es cierto. Este es igual a, perdón, es que es en el paso anterior. Este más, ahora sí, K1 más K2. Si es que son del paso anterior. Aquí me confundí porque ya estaba todo lleno. Todo esto sobre 2. Ahora sí. Y este es el que vamos a recorrer hacia abajo. Ah, caray, hay algo raro aquí. Creo que valdría la pena que lo borrara mejor. Ahora sí. Este F está bien. Este K1 es F por el tamaño de paso. Este K2 es básicamente 0.5 por X. Ahí. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es 0.5 por la función evaluada en esto. 0.5 más Y por K1. Ok. Sí, esto debería quedar bien. Y ahora sí, este es igual a ¿quién? A este más paréntesis, este más este. Todo esto sobre 2. Control C, Control V. Y en principio esto ya debe de quedar. A menos que tengan que corregirlo todavía. Esto tiene más sentido.
Aquí la idea de los cálculos de los K es que no sea más simple su cálculo, porque vas como fragmentando todo el cálculo. Si observan, la idea del K de esta estructura es que aquí vaya un K, ¿de acuerdo? Y de aquí también podamos utilizar este como K. Entonces eso nos va a simplificar un poco la estructura. Porque en lugar de calcular todo esto al mismo tiempo, lo fracturamos en cosas más simples. Vamos a detenernos hasta aquí y vamos a regresar con la programación de este elemento, que es muy sencillo. Igual hay que agregar las variables de las K, pero es muy fácil. Entonces vamos a detenernos.